La relación con el club es una relación de pertenencia. Y aquí no caigo en esa tontería de decir que ellos son más patriotas, etcétera, o no. ¿Qué mitos construimos en nuestra historia? Cuando empieza la copa, eso se va al carajo. Lucio de Charla, la copa respirándonos en la nuca, mi gente. Vámonos. Lucio, ¿la relación del aficionado brasileño con la selección es igual a la que tiene con su club? Y si crees que no, ¿por qué no? No, no es igual. Es interesante que pensemos en eso así. La relación con el club se construye sobre el afecto familiar, se pasa de generación en generación. Quiero decir, si cada uno aquí piensa en cómo se hizo aficionado a ese equipo, va a tener los mejores recuerdos. Y necesariamente esa relación va a venir de un afecto de padre a hijo, de madre a hijo, de madre a hija. Es la imagen evolutiva. Tú subiendo la rampa del Maracaná con tu papá, con tu mamá, de la mano. Es eso. Cuando piensas así, ¿por qué me hice del Flamengo? ¿Por qué me hice del Fluminense? Tu primer recuerdo es familiar. Y la relación con la selección es una cuestión mucho más de identidad nacional. No. Tú construyes esa relación con una identidad nacional tuya. Quiero decir, en el fondo lo que está en cuestión ahí es la gran cosa que nos hace aficionados de algo, de alguna institución, de algún club, pertenencia. Esa es la palabra clave. La relación con el club es una relación de pertenencia. Sí, y la relación con la selección es diferente por eso. Y aquí no estoy diciendo que sea mejor, peor, etcétera, pero no es esa relación de pertenencia que tienes con el club. Con tu club del corazón. Es una relación temporal que se establece cada 4 años y así por otra razón de identidad, etcétera, que no es esa cosa atávica, ¿sabes? De sangre, de familia, etcétera, de los vínculos de tu historia, de tu familia. Porque aquí al lado, Lucio, nuestro vecino, la relación de los argentinos con la selección parece ser más intensa que la de los brasileños. Y ellos también tienen ese sentido de pertenencia con el club. Sí, pero ellos lograron construir una relación más fuerte con la selección, ¿no? Con la selección nacional. Y aquí yo no caigo en esa tontería de decir que ellos son más patriotas, etcétera, o no. Siempre termina cayendo en una charla medio tonta que el brasileño es cobarde, que no sé qué. No es nada de eso. Creo que cada quien es patriota a su manera, etcétera. Solo que ellos lograron construir esa identidad nacional. Esa identidad, ese sentido de pertenencia con la selección. Creo que por algunas razones. Pero veo que ellos fueron muy intensos con algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo la guerra de las Malvinas. Entonces eso salió mucho a flote, ¿no? Tú en ese contexto y luego tienes ese contexto increíble. La historia es que la guerra de las Malvinas estalla en el 82 en medio de una Copa del Mundo en España. En el 86 el gran partido de la Copa, el gran partido tal vez de la historia de los mundiales es Argentina contra Inglaterra, donde Maradona hace lo que hace. Entonces todo eso ayudó a que esa historia floreciera aún más y eso no es todo. Esas diferencias en los antecedentes de Brasil, del brasileño hacia el argentino, no son solo en el fútbol, en esa relación con la selección brasileña que ellos tienen más fuerte y nosotros no. El argentino logra algunas cosas que nosotros no logramos por una serie de razones históricas, por ejemplo, en la construcción de los mitos, ¿no? El brasileño tiene mucha dificultad para construir sus propios mitos, ¿no? Si lo piensas, ¿qué mitos hemos construido en nuestra historia? Es difícil pensar en alguno. Vas a pensar, está él, y vamos a discutir. Si mañana te sientas a cenar en una mesa con argentinos, va a empezar un debate interminable sobre quién es el gran mito fundador de Argentina, alrededor de quién construyeron ese imaginario de mito. Y ahí va a empezar una pelea porque uno va a decir que es Evita, otro va a decir que es Perón, otro va a decir que es Maradona y otro va a decir que es Gardel. Y ellos se van a pelear ahí toda la noche y no van a llegar a una conclusión. Mientras que en Brasil nosotros vamos a quedarnos aquí, mira. Es él. Entonces nosotros tenemos más dificultad para construir esos mitos en nuestro imaginario. Y eso creo que tiene mucho que ver con ese sentido de pertenencia que ellos tienen con la selección y nosotros no. Eso entonces tiene que ver con el maradonismo. Tiene mucho que ver. Creo que hay cuestiones anteriores, etcétera, etcétera. No empieza con Maradona, pero Maradona, su imagen, su figura,
esa cosa tan apasionada de él, así, resalta mucho. Maradona era la expresión de todo eso. ¿Y por qué el brasileño no construyó esa conexión con el Pelé? ¿O sí la construyó? Sí, sí, excelente pregunta, amigo. Sí, creo que, bueno, me vas a hacer pensar, pero en el fondo no voy a tener una respuesta definitiva, ¿vale? Sí, lamento un poco que tal vez en el fondo de todo esto haya tanto racismo, ¿sabes? De no haber construido, aunque él sea el rey, aunque etcétera. Nuestra sociedad ya es una sociedad racista, ¿no? Históricamente racista. Y creo que tal vez no se haya logrado elevar a Pelé a esa condición, etcétera. Por más ídolo reconocido que sea, él no, en el imaginario del brasileño, él no ocupa el mismo lugar de construcción que Maradona. Y tal vez mucho por nuestro racismo histórico. No estoy afirmando nada, es una cuestión en la que no había pensado, que necesitaría reflexionar, pero que se me ocurre un poco eso. Hablando actualmente, ¿el hecho de que los principales ídolos jueguen en el extranjero reduce la identificación del aficionado con la selección, Luis? No, creo que estamos pasando por algo curioso, ¿no, Johnny? Porque son dos momentos diferentes. En un primer momento, esa salida del jugador empieza por ahí de los años 80, ¿no? Antes era muy esporádico, ¿no? Tenías a Evaristo de Macedo que se fue al Barcelona, al Real Madrid en los años 50, otro aquí y allá. En los años 80 empezamos a tener una diáspora de verdad, ¿no? Empiezan a salir jugadores, campeonato italiano, pero era muy diferente, difícil de seguir. La gente hoy no va a tener idea de cómo era. Tenías una transmisión de campeonato, que era el campeonato italiano, en la Band, ¿verdad? El domingo a las 11 de la mañana. Y así, no era algo a lo que las familias se apegaban. Veías, sí, partidos del campeonato italiano, pero no era así. Hoy lo tienes en cualquier lugar, ¿verdad? Agarras tu teléfono y lo ves. Entonces, así, en un primer momento, creo que tú, en el primer momento, cuando empieza esa diáspora de los jugadores, ellos empiezan a salir, se establece, ellos se quedan mucho más distantes del aficionado, ¿verdad? Porque realmente no, ellos no pueden ver. Hoy creo que en otra dimensión ya casi de superestrella, de negocio, empieza a regresar, empiezas a acercarte, consigues acercarte un poco a esos tipos de nuevo. Creo que entonces, resumiendo así, en un primer momento, cuando esos jugadores se van al extranjero, se alejan mucho, hoy ya no tanto, puedes tener como ídolo a un tipo que juega en el Manchester, en el Liverpool, en el Real Madrid, en fin. Lucio, ¿cómo era la relación entre el aficionado y la selección antes de esa gran evasión de jugadores que mencionaste hacia Europa? Mi etapa como aficionado ya coincide un poco con esa época de éxodo, ¿no? Pero tiendo a pensar que era más cercana, ¿no? Que el aficionado tenía una relación más cercana y por varias razones que podemos abordar aquí, eso se ha alejado un poco. Entre ellas el desorden permanente de la CBF, nuestra dirigencia, todo eso fue alejando un poco. Y por esa relación del aficionado con su club tiene un sentido de pertenencia mucho mayor, a pesar de la dirigencia asquerosa, hija de puta, de los clubes, etcétera. Él termina quedándose ahí, incluso con todas las chingaderas. Con la CBF ya no es una relación tan visceral, entonces termina alejándose, ¿sabes? Lucio, cada año de Copa es año electoral en Brasil. Por eso te pregunto, ¿el ambiente político del país influye en el apoyo a la selección brasileña? Eso es algo curioso, ¿no? Porque influye hasta cierto punto. Cuando va a empezar la Copa del Mundo, cuando las cosas se ponen serias, eso se acaba. Podemos intentar explicar, entrar en por qué creo eso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué influye? Porque últimamente hemos visto una apropiación de los símbolos de la selección brasileña, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, la extrema derecha adoptó la camiseta nacional de la selección como símbolo. Entonces, si eres de izquierda, terminas alejándote de eso para no ser confundido. Y estamos viendo algo curioso en este momento, ¿no? Algunas personas están poniendo pancartas en las ventanas así. Es por la copa, no es por política, no sé qué, explicando, ¿no? Entonces, creo que esas cosas, esa apropiación de los símbolos alejó a otro grupo. Y hay otra cosa curiosa, ¿no? Las personas, no sé si están siguiendo, pero en Colombia en este momento estamos en un periodo electoral, ¿no? A las vísperas de una elección y está ocurriendo exactamente lo mismo.
La extrema derecha y la derecha se apropiaron del uniforme. Entonces, quien está en la calle con la camiseta de Colombia necesariamente está apoyando a los candidatos de la derecha. Y los de la izquierda terminan alejándose de la selección y de los símbolos. Pero cuando empieza la copa, eso se va al carajo. Eso. Y esa es la magia del fútbol. Y tenemos testimonios espectaculares sobre eso, ¿sabes? Por ejemplo, en el auge de la represión, en el auge de la dictadura, era muy común el debate entre los presos políticos, si iban o incluso quienes no estaban presos. Pero quien era de izquierda, que no podía apoyar a la selección, que no podía alentarla porque estaría apoyando a la dictadura, a la represión. Entonces hay testimonios espectaculares de personas que estaban en la mazmorra siendo torturadas y dicen, no voy a alentarla de ninguna manera porque estaría apoyando al régimen. Pero cuando empieza el partido, amigos, se acaba todo eso. El tipo no podía. Recomiendo mucho este libro aquí que se llama Gracias a la vida de Sid Benjamin, una figura, personaje histórico, también periodista, que cuenta exactamente eso. Es su informe estando preso, siendo torturado, etc. Y diciendo, no voy a apoyar a la selección brasileña. Pero cuando empieza el partido, amigo, todo eso se acaba.